Entonces, ellos querían que los gálatas se metieran por esa autopista de legalismo. Y cuando Pablo se entera de esta intención de estos hombres y de la obediencia que los gálatas están teniendo a estos consejos, es cuando escribe la carta. Entonces, Pablo lo único que hace es decirle, hermanos, miren, la ley no los lleva a Abraham, porque Abraham ni siquiera conoció la ley. La ley fue dada muchos años después, 430 años fue dada después. Así que no estén confiando en la ley. La ley simplemente sirvió para que el pueblo de Israel tuviera un marco de conocimiento de la voluntad de Dios y de comportamiento para con él. Pero la ley no te lleva a tener una relación con Dios. La ley lo que te muestra es cuán pecador eres y cuán imposible es cumplir con los estándares de Dios. Lo voy a dejar hoy hasta aquí, hermanos, porque el tiempo avanzado, son las 7:18, y lo que falta del capítulo 3, yo pensaba poderlo cubrir, pero es imposible. Y no quiero excederme de la hora que ya habíamos pautado, porque la semana pasada nos pasamos un buen rato, aunque valió la pena, porque hubo buenas preguntas. Bueno, no retiro la palabra buenas preguntas. Para mí, todas las preguntas son buenas, todas. Así que retiro esa palabra. Ahora bien, nos quedan 10 minutos y yo les suplico que si van a tener una pregunta o participación, sea muy breve para que yo pueda responderles a cada uno. Si desean hablar, háganme con la manito así que yo los pueda ver y abren su micrófono cuando yo les diga. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Teresa, adelante, Teresa. Después Reiniela. Primero Teresa, después Reiniela. Teresa, tienes que abrir tu micrófono. Ahora sí. Listo. Ajá. Mira, entonces cuando Abraham, Dios le habló y todo eso, él no conoció la ley. Abraham no supo nada de ley. Sino la ley vino, fue cuando Moisés. Correcto. Entonces, claro, porque los judíos cuando decía Jesús vino a cumplir la ley, venían siempre hablaban de Abraham, como tú dices, que para ellos Abraham era como lo máximo, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios, o sea, Abraham se salvó y todos, Noé, todas esas personas que vinieron antes de Abraham y después de Abraham hasta Cristo, se salvaron fue por la fe. O sea, por la fe. Por la fe. Tenían... Y lo demostraron con la obediencia que tuvieron. ¿Por qué Noé construyó un arca cuando nada indicaba que iba a llover? Porque tenía fe en Dios. ¿Por qué Abraham agarró a su hijo, se lo llevó para un monte, el hijo que amaba, el hijo que lo tenía estaba tan ilusionado con ese muchacho? ¿Cómo es posible que Abraham coja ese muchacho de 12, 13, 14 años, se lo lleve para un monte, le coja un cuchillo y se lo ponga en la garganta a punto de degollar? ¿Cómo hizo eso? Porque obedeció a Dios. ¿Y cómo se obedece a Dios? Por medio de la fe. Incluso en el transcurso hacia arriba de la montaña, Isaac le dice, papá, veo fuego, veo cuchillo, veo madera, pero no veo el cordero. ¿Y qué dice Abraham? Tranquilo, hijo, Dios proveerá. ¿Eso qué es? Fe. Y todos los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, todos tuvieron una relación con Dios de obediencia por la fe. Y esa fe, esa confianza en Dios es lo que les permitió ser sabios. No la ley, no las normas, sino la fe. Reiniela, gracias por tu pregunta, Teresa. Pastor, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? En relación a que a veces, por muchos años que cada uno de los que estamos acá podamos tener en el Evangelio y conocer de la palabra, siempre es bueno escuchar este mensaje, porque yo leía a un autor que decía que él con todos sus años de conocer que el agua y la electricidad no se la llevan bien, él a cierta edad estaba en una piscina y fue a agarrar el micrófono estaban como en una vigilia, y fue a agarrar el micrófono y le dio corriente y estuvo grave, o sea, tuvo días graves hospitalizado por haber cometido ese incidente que ya él lo sabe desde que tiene uso de razón, que eso no se puede hacer. Y sin embargo, lo hizo. Entonces, eso lo compara con nuestras vidas espirituales.
que a veces sabiendo y conociendo lo que nos han dicho y que lo hemos aprendido, que lo hemos palpado, que es así, sin embargo, podemos tener, a veces estar distraídos y cometer ese tipo de errores de como le pasó a Pedro, ¿verdad? Como que volver a la ley, estar sujeto a la ley. Entonces, es importante siempre escuchar ese mensaje para nosotros estar claros, ¿verdad? Y dejar claros a quien podamos sobre la importancia de este tema, pues, de estar seguros y que aunque lo hemos escuchado 1000 veces, nunca está de más volverlo a escuchar y poder tener los ojos puestos en Cristo para que cualquiera no nos pueda hacer desviar de esa palabra, porque es la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, Reiniela. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Bueno, déjenme decirles una cosa. Nosotros, va a costar que a mí un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un judaizante de estos modernos, me convenza de otra cosa que no sea el evangelio bíblico. Es muy difícil. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire, no caiga. Pero es muy difícil que a mí, no porque yo sepa mucho, sino porque a mí puede ser que me hagan caer con otra cosa, pero ya yo he pasado por muchos. Por aquí está un hermano en Cristo que se conectó hace rato, Julio Paz, que me conoce bastante bien y sabe por todas las etapas que yo he pasado en mi vida y yo sé en quién he creído, como dice la Biblia, ¿no? Pero les voy a decir una cosa. Todos nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida esas crisis de personalidad, esas crisis personales, cuando empezamos a pensar en la muerte. La mayoría de los que estamos aquí somos gente ya de 40 y tantos, con la excepción de Reiniela, todos estamos ya más o menos en la edad. Ojo, pastor, ojo. Bueno, por eso, con la excepción de Reiniela, todos aquí, la mayoría somos gente madura, de 40 y pico, 50, quizás más años. Y apartando lo que son las sectas, los evangelios diferentes o pervertidos, apartando todo eso, una de las crisis de fe que un cristiano puede tener es, ¿qué pasa si yo muero hoy? ¿Realmente lo que yo he creído es la verdad? ¿Realmente lo que yo he creído es lo que me va a llevar al cielo? ¿Estaré yo en la verdad? Yo he tenido esa crisis. Como cristiano, yo muchas veces me he preguntado, ¿en realidad yo tengo la verdad? Por supuesto, cuando acudo a la Biblia y reviso lo que he creído y puedo estar frente al maravilloso mensaje del Evangelio, me doy cuenta que es la verdad, porque Jesús es la verdad. Pero lo que quiero decir es que el mayor examinador de nuestra fe es precisamente el que nosotros revisemos dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Por qué creemos que vamos a ir al cielo? Y muchos cristianos podemos llegar a pensar que como la fe en Cristo es algo que está ahí, pero no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, empezamos a pensar, bueno, pero es que yo he sido un buen padre y yo he sido un buen hijo y he tratado de vivir una vida cristiana. Y podemos caer en la tentación de pensar que la vida recta que hemos vivido, gloria a Dios, y las buenas obras que hemos sembrado y cosechado, van a añadirle algo a nuestra vida y a nuestros méritos para que Cristo nos lleve al cielo. No. Las veces que esos pensamientos han venido a mi vida, yo digo, Señor, perdóname, porque yo quiero seguir creyendo todos los días de mi vida, hasta el último aliento de mi vida, que si voy al cielo y voy a ir al cielo, es porque estoy lavado en la sangre preciosa del Cordero. Y que ninguna de las cosas buenas que yo he hecho en mi vida, aún después de conocerte, nada de eso le añade ni un átomo a mi salvación, sino que todo el mérito depende de ti, de lo que tú hiciste en la cruz. Así que, en última instancia, la lección de los Gálatas es que no seamos insensatos y pensemos que si somos salvos, vamos a ser salvos por algún mérito personal, sino porque porque hemos confiado plenamente en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Maroa habló primero
y luego Mariela Salazar. ¿Ok? A ver, Maroa. Bueno, pastor, es una pregunta más que personal, ¿no? Yo a veces me he puesto a pensar en varias etapas de nuestra vida que hemos pasado por circunstancias difíciles, y a veces no es tan difíciles, sino que a veces nosotros mismos las hacemos más difíciles de lo que realmente son. Cuando hay veces nosotros caemos en esas circunstancias y caemos en tristeza, caemos a veces en depresión, a veces es porque estamos dudando de que existe un Dios, o porque la misma circunstancia en el momento te conlleva eso. Porque a veces yo me he puesto a pensar, yo nunca he dudado de la existencia de Cristo. Yo siempre he pensado que Cristo ha estado a mi lado, a pesar que he tenido mis bajas, como las estoy teniendo ahorita. Y siempre he pensado que el Señor está ahí conmigo. Pero a veces yo digo, Señor, yo te estoy ofendiendo, yo no te estoy dando el crédito que realmente tienes cuando dudo y cuando me pongo de esta manera, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, que nunca me vas a desamparar, que tienes una promesa para mí. Entonces, a veces una pregunta que yo me he hecho y que le he pedido perdón a Dios, porque hay veces yo digo, Señor, ¿será que yo estoy dudando de tu existencia, a pesar de que quiero mantenerme fuerte, sostenida en la palabra y todo lo demás? Pero sin circunstancias, hay momentos, no es que he dudado de él, pero ¿por qué permito, verdad, que las circunstancias me lleven o nos lleven, porque de pronto es que nos ha pasado a varios, nos lleven a caer en esto, en tristeza, en vicisitudes, en situaciones que no deben ser? A flaquear. Sí. Bueno, Maroa, entendí perfectamente tu pregunta. Luego viene Mariela y luego viene Carlos Conde, pero como Maroa siempre tiene el problema, como otros hermanos en Venezuela, de que se le va la luz, quiero contestarle la pregunta de una vez para que la respuesta la tenga de una vez y no vaya a ser que la luz se vaya. Mira, Maroa, no te sientas mal cuando has tenido tus crisis de fe, porque todos los hombres y mujeres en Cristo en algún momento de su vida han llegado a pasar por ese desierto en el cual pueden llegar a pensar en algún momento que Dios los ha abandonado. Eso es normal, eso es factible. Todos nosotros hemos atravesado por en medio de ese desierto. Es más, si nosotros no atravesáramos por ese desierto en el cual a veces creemos que Dios nos ha dejado solos, no podríamos experimentar las formas maravillosas en las que Dios nos recuerda que no es así. Es decir, cuando nos hemos sentido más solos en algún momento, de alguna forma, espiritual, física, emocionalmente, de alguna manera, Dios se manifiesta y nos dice, no, yo estoy contigo. Por eso dice el Salmo 23, en una combinación de lamento y al mismo tiempo de certeza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. David, el autor del Salmo 23, sabía que iba a pasar por valle de muerte, pero también sabía que no temería porque Jehová estará conmigo. Él me guiará y me llevará a pastos donde pueda comer. La respuesta a tu pregunta, Maroa, es que no eres la única. Yo he pasado por ahí y estoy seguro que todos los que estamos en este grupo hemos pasado, podemos estar pasando y vamos a pasar en algunos momentos en los cuales digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no actúas? Acuérdate de aquel momento en la barca donde los discípulos estaban en el momento más terrible de sus vidas y Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y tuvieron que irlo a despertar. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús estaba durmiendo si había trueno, había viento? Y yo no creo que era un transatlántico como el Titanic. Yo no creo que él tenía un camarote privado sellado. Yo creo que hasta el agua lo estaba chispeando. Por lo tanto, y él lo sabe todo, estoy convencido que Jesús, aunque dice la Biblia que estaba dormido, él estaba esperando
el desarrollo de los acontecimientos hasta que los discípulos vinieron a decirle, Señor, perecemos. Y él se paró molesto y les dijo, pero bueno, hombres insensatos, ¿dónde está vuestra fe? Se paró y dijo al mar, calla, enmudece. Y otro episodio fue el de Marta y el de María, que le mandaron a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, y Jesús no solamente no fue, se tardó 4 días deliberadamente. Por eso María y Marta, más Marta que María, estaban bravas con Jesús. Estaban molestas con Jesús, decepcionadas. Te mandamos a avisar, no estabas muy lejos, estabas a menos de un día de camino, ¿por qué no viniste? Y Jesús dijo, no se preocupen, esta muerte es para que Dios se glorifique. Conclusión, Maruá. La exhortación de los cristianos es estar convencido que aunque nuestra mente y nuestra lógica dice Dios me abandonó, nuestro espíritu que está lleno del Espíritu de Dios, nuestra alma que ha sido sellada por el Espíritu Santo y la convicción que tenemos en Cristo Jesús, tiene que venir en nuestro auxilio y decirnos Dios está conmigo y Él sabe por lo que estoy pasando y Él va a obrar cuando Él lo crea necesario. A veces es más fácil que decirlo, pero Dios lo hará. Y esa es su promesa. Amén. Creo que estaba Mariela. Hermanos, yo sé que estamos pasados de la hora. Si alguien se tiene que desconectar, puede hacerlo, pero me interesa oír a Mariela y responderle y luego a Carlos Conde. Y a alguien más que quiera. Bueno, Ana Yancy. ¿No? Adelante, Mariela. Cuando estaba hablando de la fe y de la ley, o sea, me vino recuerdos de Josh McDowell. Él antes era ateo y había tenido una vida, o sea, la imagen del padre para él era mala, porque su padre era alcohólico y maltrataba a la mamá. Entonces, la misma imagen que tenía la imagen del padre no era buena y por lo tanto no podía creer que un Dios padre fuera bueno, porque la palabra padre para él era malo, le pega a mi mamá, etcétera, etcétera. Cuando él una vez estaba burlándose de unos cristianos en la universidad, una muchacha cristiana lo retó y le dijo, bueno, si tú me presentas con evidencias de que Jesús no existe, yo dejo de ser cristiana. Y él dice que para él fue un reto y empezó a investigar y viajó a ver los manuscritos y se dio cuenta que sí, que Jesucristo estuvo en la tierra, que todo, que lo que decía la Biblia era verdad. Y él fue a una iglesia a hablar con un pastor que lo ayudó mucho y el pastor entonces le dijo, sé que Dios existe por toda la evidencia científica que he leído, pero no puedo ver a Dios como un padre amoroso. El pastor le dice, ¿sabe por qué? Porque el creer viene por fe. Tú puedes leerte todos los libros científicos que puedan haber, pero creer en Dios es un acto de fe. Y bueno, el pastor lo ayudó y fue creyendo, ¿no? Y también me vino también a la memoria la historia del joven rico que le dijo al Señor, yo quiero seguirte porque yo desde niño cumplo todos los mandamientos. El Señor con sus ojos de rayos X no le pudo refutar, quizás no mentía, no robaba, qué tal, pero vio algo en su corazón, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, anda a ver todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces las personas a través de la historia han malversado ese versículo. Entonces dicen, viste, a Dios no le gustan los ricos. No, eso no es así. Porque si Dios no decidiera dar riqueza, no hubiese enriquecido a Job, ni hubiese enriquecido a Salomón. No, no era eso, sino que nadie puede ser salvo por la ley. Pero tampoco podemos tener la licencia para pecar, porque si no, cuando a María Magdalena la iban a apedrear, ¿verdad? Él le dijo, ellos no te juzgan y yo tampoco. Vete, ¿y qué más le dijo? No peques más. Él no le dijo, vete y seguí pecando porque yo también peco. No, le dijo, vete y no peques más. Entonces, lo importante es pedirle a Dios lo que los grandes hombres de la Biblia le han dicho. Por ejemplo, David le decía al Señor, examina mi corazón. Pablo también decía, quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea,
tenemos que presentar nuestro corazón ante Dios todo el tiempo. Y los discípulos, las peticiones que le hacían los discípulos al Señor eran: enséñanos a orar y aumentanos la fe. En ningún momento los discípulos le dijeron, que yo sepa, Señor, queremos ser más santos más días. Queremos, no, ellos decían, enséñanos a orar y aumentanos la fe, porque ese es el secreto, ¿no? Digo yo, pastor. Amén. Gracias, Mariela, por tu comentario. Carlos Conde y Ana Yancy. Gracias, Mariela. Sí, mira, yo quería, sobre lo que estaba comentando la hermana Maró, eso es algo que nos pasa a todos. Inclusive, Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, dice, ustedes han visto y no han creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y esos bienaventurados somos nosotros, hermano. Nosotros hemos creído por fe. Inclusive el mismo pueblo de Dios, cuando vieron el mar rojo abierto y que pasaron y que se hundieron todos los carros del faraón y todo, vieron ese súper milagro. Y a los 3 días estaban protestando porque no tenían agua y querían virar para atrás para comerse el sazón Goya de los egipcios. Entonces eso es algo muy correlativo. Y entonces hay un dicho aquí en Estados Unidos muy famoso, muy usado, que dice, es cierto, como es too good to be true, es muy bueno para que sea cierto. Y entonces es verdad, esto es algo lo que se nos ofrece, la vida eterna que se nos ofrece, a pesar de que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, pero esa eternidad nosotros no la entendemos. Nuestra mente finita no entiende eso. Y decir, vamos a vivir eternamente. ¿Tú sabes lo que yo llegaba a pensar al principio, no? Yo decía, oye, pero yo creo que me voy hasta aburrir. Voy a tener ganas de morirme porque va a ser demasiado tiempo. Todos hemos pensado eso. Todos hemos pensado eso. Eso es lo que quería. Adelante, Nayansi. Gracias, Catito. Sí, pastor, yo quería decir un pequeño testimonio porque también a veces me ha venido, ¿verdad? Esos pensamientos, ¿no? Pero en ese momento he sabido que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto a Cristo en la cruz en el momento que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era el momento que Él humanamente estaba cargando todo el pecado del mundo. Y digo, no, estos son emociones, Dios existe, está ahí y lo pongo delante del Señor y perdóname, Padre, pero es humanamente, ¿verdad? Como humana. Pero ahí Dios me muestra a Cristo en ese momento.